El sistema muscular consiste de músculo cardíaco que se encuentra en las paredes del corazón y está bajo control involuntario, el músculo liso que lo encontramos en las paredes de los órganos internos huecos y que también está bajo control involuntario, y el músculo esquelético, también conocido como músculo estriado, que lo encontramos adherido al esqueleto y que está bajo control voluntario. El músculo esquelético es el tejido más abundante del cuerpo humano, representando entre el 40 y 45% del peso total. En el cuerpo humano existen más de 430 músculos esqueléticos que se encuentran en pares distribuidos en los lados izquierdo y derecho del cuerpo. En este video vamos a estudiar la biomecánica del músculo esquelético. Las funciones del músculo esquelético en el cuerpo humano son proteger el esqueleto por medio de la distribución de cargas y la absorción de impactos, mantener la postura corporal, permitir el movimiento de los segmentos y producir fuerza. Se dice que el músculo esquelético desarrolla trabajo estático en su función de mantener la postura corporal y también trabajo dinámico, ya que contribuye a la locomoción y al posicionamiento de los segmentos en el espacio. En primer lugar vamos a revisar la estructura del músculo esquelético. La unidad funcional del músculo esquelético consiste de el vientre muscular y el tendón. Esto lo podemos ver acá en esta imagen, donde en esta parte, sombreada en color gris, encontraríamos el vientre muscular y en la unión de ese vientre muscular con los huesos encontraríamos los tendones. El vientre muscular se encuentra compuesto por tejido conectivo y fibras musculares. Acá en el corte podemos ver cada uno de estos fascículos musculares y dentro de esos fascículos encontramos la fibra muscular, que es una célula multicleada cilíndrica compuesta por pequeñas unidades de filamentos paralelos a la fibra muscular, conocidos como miofibrilla. Y esa miofibrilla está compuesta por sarcómeros. Los sarcómeros los podemos ver acá. Y dentro de ese sarcómero encontramos en color naranja el miofilamento de miosina y con color negro el miofilamento de actina. El deslizamiento del miofilamento de actina sobre el de miosina es el mecanismo básico de la contracción muscular, y esto lo podemos ver en esta imagen. Aquí en la parte izquierda encontramos el brazo en una posición relajada. Tenemos al bíceps relajado. Y si hacemos una vista ampliada sobre una fibra muscular y en particular sobre una miofibrilla, encontraríamos lo que tenemos en esta imagen. Aquí encontraríamos varios sarcómeros. Por ejemplo, en este sarcómero tenemos que esta sería su longitud en esta posición relajada. Aquí tendríamos el miofilamento de miosina y aquí el miofilamento de actina. Y ahora, cuando se produce la contracción muscular, podemos ver que el miofilamento de actina, los extremos del miofilamento de actina, se encuentran más cerca de los extremos del miofilamento de miosina, lo que quiere decir que esa contracción muscular produjo un deslizamiento de la cadena de actina sobre la de miosina. Al inicio de este video vimos que las funciones del músculo esquelético son proteger el esqueleto, mantener la postura corporal, permitir el movimiento de los segmentos y producir fuerza. Estas dos últimas funciones se deben al mecanismo de la contracción muscular. Por lo tanto, para estudiar la biomecánica del músculo esquelético, vamos a revisar cuáles son los factores que afectan la producción de movimiento y cuáles son los factores que afectan la producción de fuerza. En primer lugar, vamos a revisar cuáles son los factores que afectan la producción de movimiento. Los músculos, a través de la contracción, permiten producir el movimiento de los segmentos alrededor de las articulaciones, como podemos ver en estas imágenes. Si tuviéramos el brazo en esta posición y generamos una contracción del bíceps, esa contracción generaría un momento sobre el segmento del antebrazo en este sentido, permitiendo el movimiento de rotación del segmento del brazo alrededor de la articulación del codo. También lo podemos ver en estas otras imágenes. Aquí tenemos el brazo
totalmente horizontal y el bíceps se encuentra relajado. Si se produce una contracción en el bíceps, entonces se crea un momento en este sentido que permite que el antebrazo rote alrededor de la articulación del codo. Los factores que afectan la producción de movimiento en el músculo esquelético dada por la magnitud de la contracción son la longitud de las fibras, la arquitectura de las fibras y el brazo de momento. Vamos a revisar cada uno de estos factores. Empecemos con la longitud de las fibras. El comportamiento fundamental de los músculos, como vimos anteriormente, es la contracción, es decir, el acortamiento. Cada sarcómero puede acortarse hasta aproximadamente la longitud del miofilamento de miosina. Por lo tanto, el acortamiento total de una fibra muscular depende del número de sarcómeros en serie que ésta posea. Para comprender esto mejor, revisemos esta imagen. En esta imagen tenemos un mismo músculo de dos personas diferentes, la persona A y la persona B. Y si analizamos una fibra muscular de este paciente A, vamos a encontrar 1, 2, 3, 4 sarcómeros en serie, mientras que en la persona B encontramos únicamente 2 sarcómeros en serie. Esta unidad de acá sería el sarcómero, y encontramos acá el miofilamento de actina y en el interior el miofilamento de miosina. Cada sarcómero puede acortarse hasta que este miofilamento de actina entre en contacto con los extremos del miofilamento de miosina. Eso quiere decir que al producirse la máxima contracción del músculo, este sarcómero se vería de esta forma. Y esto pasaría en cada uno de los sarcómeros. Por lo tanto, el acortamiento total de la fibra muscular dependería de cuánto puede acortarse cada sarcómero, y entre más sarcómeros en serie hayan, pues mayor capacidad de acortamiento habrá. Aquí podemos ver que en esa máxima contracción se produjo esta distancia de acortamiento, mientras que en el caso de la persona B, como únicamente poseía 2 sarcómeros en serie, únicamente produjo esta magnitud de la contracción. A partir de esto podemos concluir que cuanto más larga sea la fibra, cuanto mayor sea su longitud, mayor número de sarcómeros en serie tendrá y por lo tanto tendrá una mayor capacidad de acortamiento. En otras palabras, la magnitud del acortamiento de la fibra muscular es proporcional a su longitud. Una fibra muscular puede llegar a acortarse hasta un 50 o 60% de su longitud. El segundo factor que afecta la producción de movimiento en los músculos es la arquitectura de las fibras, que hace referencia al tipo de fibras. Y tenemos dos tipos: los músculos fusiformes, también conocidos como músculos de fibras paralelas, y los músculos peniformes. Aquí podemos ver lo que serían algunos arreglos de músculos fusiformes o músculos de fibras paralelas. Y como su nombre lo indica, podemos ver que las fibras son paralelas a la longitud del músculo dada por la conexión de los tendones. Mientras que en un músculo peniforme tenemos que las fibras musculares se encuentran inclinadas cierto ángulo respecto a la longitud del músculo dada por el tendón. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver dos músculos a nivel de la pantorrilla. Aquí en este caso tenemos el músculo tibial anterior y podemos ver que en este caso las fibras son paralelas a la longitud del músculo dada por el tendón. Entonces se trataría de un músculo fusiforme o músculo de fibras paralelas. Mientras que en la parte posterior encontramos el gastrocnemio y podemos ver que esas fibras musculares se encuentran inclinadas respecto a la longitud del músculo dada por el tendón. Entonces se trataría de un músculo peniforme. De estas imágenes podemos ver que los músculos fusiformes tienden a tener fibras más largas que los músculos peniformes. Y como vimos anteriormente, la longitud de las fibras es determinante en la magnitud de la contracción de los músculos. Cuanto más largas sean las fibras, mayor capacidad de acortamiento tendrá el músculo. Entonces, a partir de esto,
podemos concluir que los músculos fusiformes tienden a tener una mayor capacidad de contracción que los músculos peniformes. El tercer y último factor que afecta la producción de movimiento en los músculos es el brazo de momento, el cual se define como la distancia perpendicular entre el músculo y el punto de rotación, siendo el punto de rotación la articulación por la cual se realiza el movimiento. Si tenemos acá el brazo superior y aquí el antebrazo, este punto sería la articulación del codo. Y aquí tenemos el músculo bíceps que se inserta en este punto y que se encarga de mover al antebrazo para poder generar el movimiento de rotación alrededor de la articulación del codo. Entonces, esta distancia perpendicular entre este vector de la fuerza del músculo y este punto, que es el punto de rotación, esta distancia que aparece acá con la letra D, sería el brazo de momento. El brazo de momento depende del punto de inserción del músculo con el hueso y del ángulo entre la tensión del músculo y el punto de rotación. El brazo de momento tiene un efecto significativo en la excursión articular producida durante una contracción. Esto lo podemos ver mejor en esta imagen. Supongamos que tenemos dos personas. La primera persona tiene el bíceps insertado, como se muestra aquí, en este punto, y la otra persona tiene el bíceps insertado en este punto. Entonces podríamos decir que si esta es la persona 1 y si esta es la persona 2, entonces la persona 2 tiene un mayor brazo de momento. Si quisiéramos realizar un movimiento desde esta posición del antebrazo hasta esta otra posición del antebrazo que aparece en línea punteada, entonces el músculo de la persona 1 tendría que contraerse en esta magnitud, mientras que el músculo de la persona 2 debería contraerse en toda esta magnitud. Esto lo podemos ver mejor si consideramos que este es el punto de la articulación del codo y este es el barrido angular que realiza cada uno de los brazos. Acá en este caso queríamos barrer un ángulo teta. Y en el caso de la persona 1 que tiene el bíceps insertado en este punto, únicamente tendría que hacer el recorrido de este arco de círculo, mientras que el brazo de la persona 2, el bíceps, tendría que desarrollar toda esta excursión angular para poder abarcar ese mismo ángulo teta. Entonces, a partir de esto podemos concluir que para realizar un movimiento angular dado, un músculo con mayor brazo de momento requerirá una mayor contracción. Aquí, para poder realizar este movimiento del ángulo teta, este músculo de la persona 1 únicamente requiere esta contracción, mientras que el músculo de la persona 2, que tiene un mayor brazo de momento, requiere toda esta contracción. A partir de esto que acabamos de revisar, podemos concluir que la longitud y la arquitectura de las fibras, junto con el brazo de momento, tienen efectos directos en la magnitud de la contracción y por lo tanto en la capacidad que tiene el músculo para producir movimiento alrededor de una articulación. Y más específicamente, podemos concluir que, en primer lugar, que las fibras más largas tienen mayor cantidad de sarcómeros en serie y por lo tanto pueden producir un mayor acortamiento. En segundo lugar, tenemos que los músculos de fibras paralelas tienen una mayor capacidad de acortamiento, ya que las fibras son más largas y por lo tanto tienen una mayor cantidad de sarcómeros en serie. Y en tercer lugar, tenemos que los músculos con brazos de momento cortos pueden producir barridos angulares más grandes ante una determinada contracción que los músculos con brazos de momento grandes. Continuando con el estudio de la biomecánica del músculo esquelético, ahora pasaremos a revisar los factores que alteran la producción de fuerza. Cuando los músculos se contraen, generan una fuerza de tensión sobre el segmento, que crea un momento que permite la rotación sobre la articulación. La fuerza está estrechamente relacionada con la resistencia de los músculos, y los principales factores que alteran la producción de fuerza son el tamaño del músculo, la arquitectura de las fibras, la relación longitud-fuerza, el brazo de momento y la relación velocidad-fuerza. El primer factor que altera la producción de fuerza en el músculo esquelético es el tamaño del músculo.
La contracción es función de las uniones entre las cadenas de miosina y las cadenas de actina. Entre más uniones haya, mayor es la fuerza de contracción. Esto quiere decir que la contracción depende del número de fibras que el músculo contiene. Entonces, cuanto mayor sea el tamaño del músculo definido por el área de la sección transversal, mayor será la fuerza de contracción que tiene ese músculo. Y cuando hablamos de músculos podemos definir dos tipos de secciones transversales, la anatómica y la fisiológica. Para poder ilustrar estos tipos de secciones transversales, vamos a considerar estos dos músculos que tenemos a nivel del muslo. Por aquí tenemos el sartorio y aquí tenemos el recto femoral. La sección transversal anatómica se define como la sección transversal en el punto más grueso del músculo y perpendicular a la longitud de este. Entonces acá, si tenemos aquí el recto femoral, podemos ver que el punto más grueso es acá. Y si trazamos por acá una rebanada, tendríamos esta área de sección transversal, que no solo es en el punto más grueso, sino que además es perpendicular a la longitud del músculo dada por los tendones. Entonces esta rebanada sería la sección transversal anatómica del recto femoral. Y aquí tenemos el sartorio, tenemos este que es el punto aproximadamente más grueso y perpendicular a la longitud del músculo, tendríamos esta rebanada que sería la sección transversal anatómica del sartorio. Por otro lado tenemos la sección transversal fisiológica, que en inglés se resume como PCSA. Esta se define como el área de una rebanada por la cual pasan todas las fibras del músculo. Entonces, si estuviéramos acá analizando el sartorio, podemos ver que en esta rebanada del punto más grueso, todas las fibras pasan por ella. Por lo tanto, esta sería la sección transversal fisiológica, que coincide aproximadamente con la misma sección transversal anatómica. Mientras que en el caso del recto femoral, como las fibras se encuentran inclinadas respecto a la longitud del músculo, entonces por esta rebanada no pasarían todas las fibras. Por ejemplo, estas de acá no están pasando por esa rebanada, o las de por acá. Entonces nos tocaría hacer una rebanada que pueda contener todas las fibras. Y en este caso tendríamos esta área de sección transversal. Esa sería la sección transversal fisiológica para el recto femoral. Si recordamos un poco lo que estábamos viendo anteriormente acerca de la arquitectura de las fibras, donde teníamos músculos fusiformes y músculos peniformes, podemos ver que el sartorio se trata de un músculo fusiforme, un músculo de fibras paralelas. Y con esto podemos ver que en los músculos fusiformes, el área de la sección transversal fisiológica es aproximadamente igual a la sección transversal anatómica. También podemos ver aquí con el músculo recto femoral que el área de la sección transversal fisiológica en los músculos peniformes es mucho mayor que el área de la sección transversal fisiológica en los músculos fusiformes. Y eso nos permite concluir que como el área de un músculo peniforme es mayor, es decir, su tamaño es mayor, entonces es capaz de generar una mayor fuerza de contracción que un músculo de fibras paralelas o músculo fusiforme. El segundo factor que afecta la producción de fuerza en el músculo esquelético es la arquitectura de las fibras. El ángulo en el que las fibras se insertan en el tendón afecta la fuerza total del músculo. Por ejemplo, si aquí tenemos este músculo peniforme, aquí tendríamos el tendón y esa sería la longitud del músculo a lo largo del tendón. Y podemos ver que las fibras se insertan con cierto ángulo en ese tendón. Ese ángulo, que aquí lo llamamos alfa, se conoce como el ángulo de penación. ¿Y por qué este ángulo afecta la fuerza total del músculo? Pues porque la fuerza de tensión aprovechable es aquella que va en dirección paralela al tendón. Entonces, a pesar de que las fibras generan su fuerza de contracción, en este sentido, únicamente será aprovechable la componente que se encuentre en la dirección del tendón. Veamos esto mejor con un ejemplo. En este ejemplo tenemos lo siguiente. Nos preguntan cuál es la fuerza ejercida en el tendón
de un músculo peniforme cuando la fuerza de contracción en las fibras es de 100 newton, si el ángulo de penetración es de 40 grados, 60 grados y 80 grados. Entonces tendríamos esta situación. Este es el músculo peniforme y aquí podemos ver los tendones. Quiere decir que a través de esta línea tendríamos la longitud del músculo. Y podemos ver acá que las fibras se encuentran inclinadas un ángulo alfa respecto a esa línea vertical. Este vector sería la fuerza de contracción de las fibras, que aquí lo llaman F sub F. Y esa fuerza de contracción de las fibras sería de 100 newton. Pero la fuerza aprovechable es aquella que va en dirección del tendón, o sea, sería este vector que se llama F sub T. Entonces vamos a hallar cuándo sería esa fuerza aprovechable. Esta fuerza aprovechable sería la magnitud de la fuerza de las fibras multiplicada por el coseno del ángulo de penación, ya que esta componente es adyacente al ángulo. Entonces F sub T sería igual a 100, que es la magnitud de las fuerzas de las fibras, por el coseno de alfa. Y vamos a reemplazar alfa para esos tres valores del ángulo. Entonces, en primer lugar tenemos que con 40 grados la fuerza aprovechable sería de 76.604 newton. Con el ángulo de 60 grados tendríamos una fuerza aprovechable de 50 newton. Y finalmente, con el ángulo de penación de 80 grados tendríamos una fuerza utilizable o aprovechable de 17.365 newton. Con esto podemos ver que cuanto mayor sea el ángulo de penación, menor será la fuerza aprovechable. El tercer factor que afecta a la producción de fuerza en el músculo esquelético es la relación longitud-fuerza. Esta relación la vamos a estudiar por medio de esta gráfica en la cual tenemos en el eje X la longitud del sarcómero y en el eje Y tenemos la fuerza de tensión producida por ese sarcómero. Y aquí vamos a encontrar algunos rangos de valores para la longitud del sarcómero en unidades de micrómetros. Y acá en estas figuras podemos ver cómo luciría el sarcómero para cada una de esas longitudes. Aquí tendríamos entre 2.25 y 3.6 micrómetros, siendo esta la cadena de miosina y acá tenemos la cadena de actina. Tenemos esta otra figura para un rango entre 2 y 2.25 micrómetros y esta última para longitudes menores a 1.65 micrómetros. Lo primero que podemos ver de acá de esta gráfica es que la fuerza de tensión que puede producir el sarcómero varía con la longitud de este. Más específicamente podemos ver que este punto más alto, o sea, la fuerza de tensión más grande que puede generar el sarcómero, se da entre una longitud de 2 a 2.25 micrómetros. Y esa longitud es conocida como la longitud de reposo. Es decir, que el músculo no se encuentra ni contraído ni estirado. Podemos ver que si el sarcómero se acorta a partir de su longitud de reposo, es decir, si nos movemos por acá, inicialmente la fuerza decrece lentamente, pero luego en este punto se produce un descenso rápido de la fuerza de tensión. Y esto se debe a que ya se produce una interferencia entre la cadena de miosina y la de actina. También podemos ver que si el sarcómero se estira por encima de su longitud de reposo, la fuerza decrece progresivamente. Estos cambios de fuerza provocados por cambios de longitud del sarcómero, tanto cuando decrece por debajo de la longitud de reposo como cuando se estira por encima de la longitud de reposo, se deben a alteraciones estructurales del sarcómero. Esta gráfica de la relación longitud-fuerza únicamente aplica cuando analizamos una fibra individual. Cuando ya estamos hablando del músculo total, la situación cambia, ya que tenemos que tener en cuenta tanto los elementos activos del músculo como los elementos pasivos. La tensión activa de un músculo es aquella provocada por los elementos contráctiles del músculo, es decir, por la miofibrilla y por los sarcómeros, mientras que la tensión pasiva
es aquella producida por los elementos no contráctiles del músculo, como lo son los tendones y el tejido conectivo de las fibras musculares. Esto lo podemos ver aquí en esta imagen. Aquí tendríamos uno de los tendones, aquí tendríamos el otro tendón y aquí en esta parte tenemos el vientre muscular. Entonces, este tendón y este tendón serían elementos no contráctiles que generan tensión pasiva. Y aquí en el vientre muscular encontramos un elemento contráctil y un elemento no contráctil. El elemento contráctil, es decir, el elemento que genera la tensión activa, serían los sarcómeros y la miofibrilla. Y este elemento no contráctil que se encuentra en el vientre del músculo sería el tejido conectivo de las fibras musculares. La relación longitud-fuerza para el músculo completo, teniendo en cuenta tanto los elementos contráctiles como los elementos no contráctiles, se encuentra definida por medio de esta gráfica. En esta gráfica tenemos en el eje X la longitud del músculo y en el eje Y la tensión producida por ese músculo. Y en esta gráfica encontramos tres curvas. En color naranja y línea sólida encontramos la tensión activa, que sería aquella producida por los elementos contráctiles. En línea sólida de color negro encontramos la tensión pasiva, que sería aquella producida por los elementos no contráctiles. Y en línea naranja punteada encontramos la tensión total, que sería la suma entre la tensión activa y la tensión pasiva. Este punto de acá es conocido como la longitud de reposo del músculo. Podemos ver que si hablamos de tensión activa, ese sería el punto de mayor fuerza. Entonces, en la longitud de reposo encontramos la tensión activa más grande. Si el músculo se acorta por debajo de la longitud de reposo, empieza a disminuir la fuerza. Y si el músculo se estira por encima de la longitud de reposo, también disminuye la tensión activa. Podemos ver que en longitudes por debajo de la longitud de reposo no tenemos tensión pasiva. La tensión pasiva únicamente aparece cuando el músculo se estira por encima de la longitud de reposo, y podemos ver que a medida que aumenta la longitud del músculo, aumenta la tensión activa. Como tenemos que la tensión total es la suma entre la tensión activa y la tensión pasiva, únicamente empieza a aparecer en este punto. Y podemos ver que esa tensión total es más grande cuanto más estirado se encuentre el músculo. Entonces, la tensión total que puede producir el músculo es mayor cuando el músculo se encuentra estirado al máximo. El cuarto factor que afecta la producción de fuerza en el músculo esquelético es el brazo de momento. Recordemos que el brazo de momento se define como la distancia perpendicular entre el músculo y el punto de rotación, que sería la articulación. En el caso de esta imagen tenemos acá el brazo superior y aquí el antebrazo, y este sería el bíceps. Entonces, si este músculo se encuentra totalmente vertical, el brazo de momento sería esta distancia D, que es perpendicular al músculo y va hasta el punto de rotación, que sería la articulación del codo. La capacidad de un músculo para generar rotación alrededor de una articulación depende de la fuerza de contracción del músculo y de su brazo de momento. Cuanto más grande sea el brazo de momento, mayor será el momento creado por la contracción muscular. Esto lo podemos ver de la expresión matemática del momento. Recordemos que momento es fuerza por distancia. En el caso específico del momento creado alrededor de esta articulación por esta fuerza del bíceps, entonces tendríamos que el momento sería igual a la fuerza desarrollada por el músculo, la fuerza de contracción, multiplicada por esa distancia perpendicular, que sería el brazo de momento. Entonces, cuanto más grande sea el brazo de momento, mayor será el momento creado alrededor de la articulación. Esto nos permite concluir que un músculo con mayor brazo de momento produce un mayor momento
que otro músculo con un menor brazo de momento, aun cuando ambos produzcan la misma fuerza de contracción. El quinto y último factor que afecta la producción de fuerza en el músculo esquelético es la relación velocidad-fuerza. Antes de poder revisar esta relación, vamos a definir los tipos de contracción que se realizan en los músculos. Y tenemos principalmente dos categorías. La contracción estática, también conocida como contracción isométrica, que es aquella donde no hay movimiento del músculo, no hay cambio de longitud. Aquí en esta imagen podemos ver la contracción isométrica en esta última figura, donde tenemos a una persona que mantiene su antebrazo en un ángulo de 90 grados respecto al brazo superior y en su mano se encuentra sujetando una mancuerna. Si la persona mantiene esta posición, el bíceps estaría desarrollando una contracción estática o isométrica, ya que está generando la fuerza para mantener esa posición, pero no está cambiando la longitud del músculo. Algunos ejemplos de ejercicios donde se realizan contracciones isométricas son, por ejemplo, la plancha lateral y la sentadilla estática contra la pared. El otro tipo de contracción es la contracción dinámica, también conocida como contracción isotónica, que es aquella donde hay cambio de longitud del músculo. Y podemos tener dos tipos de contracción dinámica o isotónica, la concéntrica y la excéntrica. La concéntrica es cuando hay acortamiento del músculo y la excéntrica cuando hay alargamiento del músculo. Esto lo podemos ver en estas dos figuras. Si a partir de esa posición de 90 grados, la persona sube su brazo, tendríamos un acortamiento del músculo. Por lo tanto, sería una contracción concéntrica. Si por otro lado, a partir de esa posición de 90 grados, la persona baja el brazo, entonces el músculo del bíceps se estaría estirando y entonces se trataría de una contracción excéntrica. Ya que hemos revisado los diferentes tipos de contracción de los músculos, ahora pasaremos a estudiar la relación velocidad-fuerza, para lo cual vamos a analizar esta gráfica. En el eje X tenemos la velocidad de movimiento del músculo. En este punto encontramos la velocidad cero, que representa una contracción isométrica, ya que en este tipo de contracción, al no haber un cambio de longitud del músculo, no hay velocidad. De este punto hacia la derecha tenemos velocidades de acortamiento. Cuanto más nos desplacemos hacia la derecha, mayor será la velocidad de acortamiento. Y como tenemos una disminución de la longitud del músculo, entonces toda esta zona se trata de contracciones concéntricas. Del punto cero hacia la izquierda tenemos velocidades de alargamiento. Cuanto más nos desplacemos hacia la izquierda, mayor será esa velocidad de alargamiento. Y como aquí tenemos un aumento de la longitud del músculo, entonces estamos tratando con contracciones excéntricas. En el eje Y tenemos la fuerza. Entonces empecemos con el punto de la contracción isométrica, que sería este punto de velocidad cero. Para este punto tendríamos este valor de fuerza. Si a partir de este punto nos movemos hacia la derecha, podemos ver que a medida que se aumenta la velocidad de acortamiento, decrece la fuerza disponible en el músculo. Esto quiere decir que en contracción concéntrica, la velocidad de acortamiento del músculo es inversamente proporcional a la carga que puede sostener. También podemos ver que cuando la velocidad de acortamiento es máxima, es decir, este punto, la carga que puede sostener el músculo es nula. Ahora analicemos la contracción excéntrica, que sería a partir de este punto hacia la izquierda. Podemos ver que a medida que se aumenta la velocidad de alargamiento, aumenta la fuerza disponible en el músculo, lo que quiere decir que la velocidad de alargamiento del músculo es directamente proporcional a la carga que puede sostener. Y analizando toda la gráfica, podemos ver que las contracciones excéntricas pueden producir más fuerza que las contracciones isométricas
y que las contracciones concéntricas, ya que los valores que tenemos en esta zona son mucho más grandes que el valor en este punto y los valores en esta otra zona. Se estima que la máxima contracción excéntrica puede llegar a ser entre 1.5 y 2 veces mayor que la máxima contracción isométrica. Con esto hemos terminado este video sobre la biomecánica del músculo. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos estudiando la biomecánica de los tendones y los ligamentos.